Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros a todos. Conforme las indicaciones del trabajo de investigación formativa en la carrera de Ingeniería Industrial en el curso de expresión gráfica, bueno, en esta oportunidad no pude eh, completar mi grupo de trabajo, por ese motivo lo estoy haciendo de manera individual, ya que estoy a poco tiempo. Eh, Mediante la indicación del docente Olgan Galvez Tapia, conforme lo dice el documento adjunto en las indicaciones, vamos a hacer los ejercicios, ¿no? Que en cada layer por lo menos debe haber tres capas, ¿no? Como las medidas, los ejes y el layer de textos, ¿no? Cada uno con vuestros nombres. Acá voy a presentar el primer ejercicio, ¿no? Como podemos ver acá. En este ejercicio lo desarrollé. Primero configuré el estilo, ¿no? De las cotas con el comando EcoStil, ¿no? Para que las medidas se vean claras en el dibujo. Como podemos ver acá, el radio de 25, radio de 20, radio de 10. ¿No? Luego tracé las bases, principal de 110, ¿no? Como podemos ver en la parte inferior de manera horizontal, la línea, ¿no? Usando el modo ortogonal para que las líneas salieran rectas y precisas, ¿no? Después ubiqué el centro principal, ¿no? De la figura haciendo un desfase de 55 unidades desde el extremo, ¿no? Desde el extremo izquierdo, desde ese punto traeré los ejes y luego ¿no? Dibujé los tres círculos concéntricos con radio de 10, 20 y 25, como podemos ver en la imagen, ¿no? Asimismo, usando el comando círculo, para que todos tengan el mismo centro, trabajé con refer no activado. En la parte izquierda, tomé como referencia la medida de 45 junto con el ancho de 8, ¿no? Y la altura de 16, como podemos ver en la imagen, ¿no? Para construir esa zona y el agujero pequeño, el agujero pequeño, en la parte derecha tracé la base 22, ¿no? Tracé la base de 22 y luego hice el arco, ¿no? Con radio 6, con una altura de 10 al final, ¿no? Acá podemos ver la altura, ¿no? Y luego este, recorté el sobrante, ¿no? Recorté el sobrante, coloqué las cotas y escribí mi nombre en la capa superior, como podemos ver acá, ¿no? El nombre con la capa de textos. Voy a pasar a la siguiente pregunta del documento, ¿no? Conforme lo indica acá el trabajo de investigación, ¿no? Aplicando el concepto de layer, se pide elaborar la siguiente figura geométrica en AutoCAD, ¿no? Acá podemos ver, primero configuré las cotas con AquaSteel también, ¿no? Después tracé los ejes, ¿no? Tracé los ejes principales para este ejercicio. Se necesita bastante referencia para ubicar bien la figura, ¿no? Para ubicar bien la figura. Luego dibujé el contorno exterior con un radio de 40, ¿no? Como podemos ver acá, un radio de 40. Después construí el agujero circular, ¿no? Del lado derecho con un diámetro de 12, ¿no? Como podemos ver acá, un diámetro de 12, ubicándolo con sus medidas de referencia que son 38 en horizontal, ¿no? 38 en horizontal y 6 en la vertical,
6 en la vertical. Bueno, este es el ejercicio número 2. También tiene las tres capas. Por último, puse la capa de textos en la parte inferior. ¿No? Como podemos ver acá, autor Paredes Reina Brian Scott. Voy a pasar al tercer ejercicio, ¿no? Como lo indica acá la imagen, ¿no? De igual manera, aplicando el concepto de layer, se pide elaborar la siguiente figura geométrica, ¿no? Como podemos ver acá. De igual manera, primero configuré las cotas, ¿no? Luego tracé la base principal, ¿no? De 38 unidades. Después utilicé el desfase para sacar las referencias de altura, ¿no? Y posición, de altura y posición. Asimismo, como lo indiqué, sacando la altura y posición de 35, ¿no? De 42, de 6 y de 38, ¿no? Como podemos ver acá, leemos. Luego dibujé los radios principales con círculo como el radio de 26, ¿no? Y 10, 26 y 10, ¿no? Además del arco del extremo derecho, ¿no? En la parte superior tracé la línea inclinada, ¿no? Tracé la línea inclinada usando la referencia tan que quedará tangente al arco, ¿no? También hice los agujeros internos con radio R3, ¿no? Agujeros internos con radio R3 y usé el desfase de 18, ¿no? Para ubicar el segundo agujero, ¿no? En su posición correcta como tal. En la base izquierda apliqué el empalme, ¿no? Con un radio de 10 y al final recorté los excedentes colocando las cotas y escribí mi nombre, como podemos ver acá, ¿no? Autor Paredes Reina Brian Scott. Por consiguiente, pasamos al ejercicio número 4. Aplicando el concepto del layer, se pide elaborar la siguiente figura geométrica en AutoCAD, ¿no? Vamos a pasar al ejercicio número 4. Como podemos ver acá, igual, primero configuré el estilo de cotas, ¿no? Y luego tracé el contorno, ¿no? El contorno exterior con línea y considerando una base de 65, ¿no? De 65 y una altura de 15. Una altura de 15 y 30, ¿no? Después hice varios desfases para ubicar mejor los elementos internos, ¿no? Para ubicar mejor los elementos internos, tomando como referencia las medidas de 10, 22 y 22, ¿no? 10, 22 y 22. Y también una altura de 18, como podemos ver acá en los agujeros internos. Luego utilicé un círculo, ¿no? Para construir el círculo principal, el diámetro de 12,5, ¿no? Como podemos ver acá, un diámetro de 12,5. Uno de los pasos más importantes fue hacer la línea inclinada superior, ¿no? Para eso utilicé la línea con la referencia tan, ¿no? De manera que quedará tangente al círculo del lado derecho, ¿no? Finalmente recorté el sobrante, coloqué las cotas y escribí mi nombre en la capa de texto que, como podemos ver acá en la figura, ¿no? Geométrico. Autor, Paredes Reina Brian Scott. Por consiguiente, vamos a pasar a la última figura geométrica, como vemos acá, número 5, aplicando el concepto de layer, se pide elaborar la siguiente figura geométrica en AutoCAD, ¿no?
Efectivamente, acá también lo primero que hice fue configurar las cotas porque aquí era importante que se vea bien el ángulo, no de 105. Era muy importante ver el ángulo de 105, como podemos ver acá, ¿no? El ángulo de 105 grados. Y las demás medidas luego tracé la base horizontal, ¿no? Como vemos acá en la parte inferior, de 100 unidades, ¿no? Y después ubiqué el tercer círculo usando la referencia angular de 105, ¿no? Usando la referencia angular de 105 grados y una longitud de 60. Una longitud de 60. Una vez ubicados los centros, ¿no? Dibujé los tres juegos de círculos céntricos. Uno, dos, tres. Con radios de 10 y 18, ¿no? 10 y 18. El círculo céntrico. Después uní la parte inferior con línea, ¿no? La parte inferior con línea. Y en la parte superior tracé líneas tangentes usando tan, ¿no? Usando tan, ¿no? Para que las uniones quedaran correctas. Luego apliqué el empalme con radio 20, ¿no? Con radio 20 para formar la curva central y también tracé el arco de referencia, ¿no? Con un radio de 28, ¿no? Para formar, al final utilicé recortar, ¿no? Para limpiar el dibujo, ¿no? Colocando cotas y escribí también mi nombre, como podemos ver acá en la parte inferior, ¿no? En conclusión, profesor y compañeros, los 5 ejercicios fueron desarrollados en AutoCAD, no aplicando el uso de los layers y utilizando comandos como línea, círculo, arco, desfase, empalme, recorte y tangencia. De esta manera se logró obtener figuras ordenadas, precisas y correctamente presentadas. Muchas gracias por su atención. No, por mi parte espero haberlo hecho de la mejor forma. Obviamente en el aprendizaje y la práctica está el camino para seguir mejorando y para seguir aprendiendo en este curso que indudablemente va a ser muy, muy importante para mi crecimiento profesional. Muchas gracias.